Hola, amigos y amigas del podcast El Oviedo que seremos. Tenemos hoy con nosotros a Ícaro Obeso, profesor de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo, y quisiéramos tratar con él algo tan abstracto y al mismo tiempo tan concreto como es el urbanismo, ¿no? En primer lugar, empezaremos por lo general, el diagnóstico sobre la ciudad de Oviedo como, yo no llamaría modelo, como tipo de urbanismo. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, Gaspar, y todo tu equipo. Y bueno, pues el modelo o el tipo que tiene Oviedo es el de una ciudad compacta, clásica en Europa, donde hay bastante proximidad entre las funciones, pero en buena medida el modelo también responde a lo que los diferentes instrumentos, en este caso los planes generales de ordenación, han ido determinando. Y el modelo de 2006, justo antes de la explosión de la crisis de la burbuja inmobiliaria, preveía unos crecimientos que no se llevaron a término y ahí tenemos un montón de suelos destinados a producción de viviendas que no se construyeron, muchos de ellos para viviendas asequibles, debido a un acuerdo que en su momento establecieron la Patronal de la Construcción, el Ayuntamiento de Oviedo, y ahí hay un montón de suelo, vamos a decirlo así coloquialmente, que podría venirnos bien ahora para solventar este problema que tenemos, pero que parece que no avanza. Por lo tanto, tenemos una ciudad que ha crecido sobre todo de este a oeste, es el eje predominante, con un urbanismo, un plan urbanístico en este caso un poco anacrónico, con un modelo que no corresponde y que habría que ir cambiándolo. Hablamos de la extensión de la Corredoria, de la Florida, eso que son nuevos barrios prácticamente generados a partir del plan general de hace 2 décadas, ¿no? Y luego, por otra parte, llamémosle eso las fracturas, ¿no? Tenemos luego las heridas que permanecen, que son, bueno, pues la zona sanitaria del Cristo, la Vega, ahora también la fábrica de gas, es decir, una serie de problemas urbanísticos que el Ayuntamiento de Oviedo se encuentra con ellos en cadena y que parece que no es capaz de solucionar, ¿no? Sí, hay un problema de gestión, sobre todo, de conocimiento, de capacidad, también de financiación, y el momento que estamos ahora en el que se prevé una revisión, un nuevo plan, es un momento muy bueno para meterle diente. Como diría nuestro profesor jubilado Sergio Tomé, son espacios urbanos fosilizados, porque la ciudad avanza alrededor y esto se queda ahí como una capa en la que no se actúa, o utilizando otra metáfora, como unas caries en una muela. Y entonces ahí tenemos unos espacios que denotan sobre todo falta de previsión, falta de planificación, porque el LUCA cerró en 2014, pero ya en 2002 se hablaba de hacer la Cadillada. Sin embargo, no se ofreció un plan alternativo. Todo lo que estamos haciendo ahora es ir contra remolque. De algo similar con la fábrica de La Vega. Desde que se cerró ya tenía que haber planes y hemos perdido un tiempo valioso. En el caso de la fábrica de gas, parecido. Y además tenemos unos espacios ahí interiores que permitirían cambiar o remodernizar la ciudad con diferentes perspectivas. Función universitaria en el Cristo, junto a vivienda asequible o residencias o ese tipo de alojamientos. En la fábrica de gas algún equipamiento cultural también junto a vivienda, y en La Vega incorporación de actividades tecnológicas, expositivas y de todo tipo, porque La Vega es muy grande. Entonces hay un espacio para darle una vuelta bastante grande a cómo es la ciudad ahora, solo actuando en esos 3 espacios. Claro, estamos hablando de la prioridad de la vivienda, pero no de cualquier vivienda, porque vivienda se está construyendo, ¿no? El problema es la vivienda asequible, de alquiler, destinada, bueno, pues a los jóvenes, a los trabajadores y trabajadoras, y ese tema, bueno, pues aunque hay compromisos por parte del equipo de gobierno de cesión al Principado, parece que es un tema que tarda en el tiempo y que además de alguna manera va por detrás de los acontecimientos, ¿no? Y luego también problema de equipamientos y problemas nuevos, ¿no? De reclamo de zonas verdes por parte del barrio del Este, de toda la zona de Ventanielles y demás, que justamente echan de menos una zona verde en la zona más contaminada de la ciudad. Entonces, digamos que tenemos los principales problemas tradicionales de una ciudad, ya no entro en los problemas del nuevo urbanismo, sino los problemas de vivienda, los problemas de equipamientos y los problemas de zonas verdes, pues ahí, digamos, en esa situación de indefinición, ¿no? Sí, por empezar con la última que mencionas,
Vosotros habéis trabajado bastante el tema de la renaturalización y se ven actuaciones que son un poco disonantes con eso en la ciudad, mismamente la Plaza de Longoria Carvajal o otras. Pero sobre todo en el Parque del Este es una reivindicación, además, que muchos vecinos han salido a la calle, que tiene un gran respaldo social esa iniciativa. Yo creo que se debería atender precisamente también porque esa parte de Oviedo es la que mejor conectada está con el área central y el intercambio de flujos, y entonces está sometida a un intenso tráfico y cada vez está teniendo más presión también en el aumento de precios esos barrios que antiguamente se consideraban de vivienda asequible más barata. Y esto hace que sea necesario reformular, porque el plan que estaba previsto por ahí no puede satisfacer la demanda de los vecinos. Entonces, nuevamente, la reforma o la renovación del plan urbanístico es una oportunidad para tratar con los vecinos, con los propietarios y buscar una alternativa. Y en lo tocante a vivienda, pues es un problema que desgraciadamente tiene varias dimensiones. Algunas son a largo plazo y otras a corto. A largo plazo es la adquisición de suelo público y políticas activas que favorezcan la vivienda pública, como se está poniendo algunos primeros pasos en Asturias ahora, después de una serie de años en los que no se actuaba. Pero entre las medidas a corto plazo, pues quizás sería también conveniente ayudar a las personas que más están tensionadas, nunca mejor dicho, y declarar alguna zona de alquiler tensionado dentro de Oviedo, como se está poniendo ahora en práctica en otras ciudades. Sí, de hecho, en estos momentos nos está ocurriendo algo así como lo que pasa en la vida, que de alguna manera es lo que ocurre mientras planificamos las cosas, y aquí es lo que ocurre mientras se aprueba el nuevo plan, ¿no? Mientras se aprueba el nuevo plan y se aprueban las medidas de sostenibilidad, de movilidad, plan de movilidad, la zona de bajas emisiones, pero mientras todo eso se hace y se pone en marcha, ocurren cosas como el parking del Campillín, ocurren cosas contradictorias como la Plaza de Longoria Carvajal, la urbanización de la Avenida de Galicia, es decir, una serie de medidas totalmente contradictorias que pertenecen más al pasado que al futuro, ¿no? Da la impresión de aquella frase, me parece que era de Gramsci, que decía que el pasado no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, ¿no? Sí, y en el claroscuro surgen los monstruos, ¿no? Sí. Alguno de ellos está por ahí, sí. Sí. Es el parking del Campillín o alguno más. Esos árboles de la Avenida Galicia que recuerdan a la canción de Radiohead, de plástico, casi parecen de decoración. Ese sentido estético de la zona verde hay que superarlo, hay que ir al concepto de infraestructura verde, de red, que aporte servicios ecosistémicos, que conforme una conexión con el medio rural, que no solo sea decorativo, sino que contribuya al bienestar de la sociedad. Y yo creo que ahí nos falta dar un paso. Desgraciadamente tenemos todos los factores para llevarlo a cabo, porque Oviedo podría ser perfectamente una capital verde europea tomando una serie de medidas. Evidentemente nos iba a llevar mucho tiempo, pero por el lugar en el que está, por su calidad de equipamiento, su compacidad y proximidad entre las funciones, yo lo veo bastante factible. Y bueno, en cuanto a las otras cuestiones que apuntas de equipamientos y de otras cuestiones, también parece que ahí el modelo que hablamos de la ciudad de los 15 minutos es fácilmente evaluable, porque calculando isocronas desde determinados puntos se puede ver cuánto nos lleva. De hecho, lo estamos haciendo ahora, igual en unos años, en unos meses vemos resultados. Oviedo está bastante bien dotada en ese aspecto, pero sigue habiendo vacíos, y esos vacíos casi siempre están, como hablábamos antes, en el este de la ciudad, y conviene y al norte también, porque ahí se ve el malestar, cómo se reproduce a partir de manifestaciones, porque los vecinos no lo miden cuantitativamente, sino que lo miden en su día a día, y eso también es muy valioso para tener en cuenta en la toma de decisiones. Sí, a veces la frustración es de expectativas, ¿no? Es decir, una ciudad que es especialmente sensible a poder desarrollarse equilibradamente, tener una fuerte zona verde, tener también una movilidad activa diferente de la actual, o descentralizarse mediante la ciudad de los 15 minutos, parece que está yendo con los pies a rastras y con, digamos, muchas dificultades, ¿no? Y ahí surgen, yo creo que legítimamente, las demandas ciudadanas, ¿no? Lo que ahora está planteando la zona de Ciudad Naranco, ¿no? Que son equipamientos deportivos, lo que plantea Ventanielles y toda la zona este con un parque, ¿no? Ahí hay una serie de demandas que parece que irían en el sentido del futuro, pero que de alguna manera el ayuntamiento, por razones de orientación o desorientación y por razones de gestión, no es capaz de desarrollar, ¿no?
Por tocar primero la movilidad, los planes de movilidad sostenible que son obligados ya dan para las ciudades de más de 50.000 habitantes. Leyéndolo en profundidad ya ofrecen muchas alternativas. No se está ejecutando todo lo que el plan de movilidad contempla. Y sin embargo eso, se pone el foco más en el parking o aparcamiento del campillín, que está generando bastante disconformidad con también protestas. Entonces, yo en algún momento me posicioné o, digamos así, o igual se interpretó mal, critiqué las zonas de bajada de emisiones no porque no sean efectivas para reducir la contaminación, porque reducen el tráfico de agitación, la gente que está buscando aparcamiento, porque evitan el efecto llamada innecesario de coches al centro. Pero yo veía un problema, y es que por un lado iba a suponer una carga para muchos de los barrios que necesitan el coche en su día a día, y por otro lado porque no se ofrecen alternativas, y ahí entramos con el elemento central de la movilidad pública en Oviedo, que es el transporte público. Claro. Contenemos líneas que no tienen sentido, que llevan existiendo en la ciudad desde que yo soy niño, y parece que no, la ciudad crece, aparecen nuevos barrios y el servicio no es el más adecuado. Sí, de hecho hoy la línea A, C, D, la J, pues parece que son líneas que hay que completar, sí, porque han construido un nuevo barrio en todas esas zonas, ¿no? Y parece que tenemos un modelo en el que es muy rígido, y yo veo en otros países como en 1 o 2 horas hay más frecuencias, en el resto del día hay horas valle. Pues eso habría que buscarlo. También la intermodalidad, porque en clave metropolitana coordinar la parrilla horaria con las líneas interurbanas o con el tren de cercanías es necesario. De hecho, a mí me gustaría que alguna vez se plantease la remodelación del espacio público delante de la estación de trenes y de autobuses para que el tránsito fuera más fácil. No como ahora que tenemos tropecientas isletas y coches travesados por todos los sitios. Me gustaría que fuera un espacio más diáfano a la idea de otras estaciones centrales que hay por el mundo. Sí, sí. De hecho, lo único que se ha hecho es la parada de taxis y ahora el paso entre la estación de Renfe y la de Alsa, que, bueno, ya veremos cuándo se concreta, ¿no? Pero es verdad que ese es un nodo esencial, ¿no? Exactamente. De la nueva política de movilidad, ¿no? Esa es la palabra, nodo. Cuando nosotros estudiamos el territorio hablamos de estructuras, y dentro de la estructura funcional los nodos y los flujos forman el armazón territorial, y dentro del área central de Asturias tanto la red de infraestructuras como sus principales estaciones o grandes equipamientos son los nodos, y ahí es donde hay que dirigir los esfuerzos. Un tema que no aparece normalmente, o que apareció en su momento y quedó frustrado en Asturias más que en Oviedo, fue el área metropolitana. Es decir, ¿qué papel juega Oviedo como capital de la comunidad autónoma y como centro del área metropolitana, ¿no? De alguna manera eso también incide sobre las comunicaciones, incide sobre espacios como La Vega, ¿no? De alguna manera, digamos, el enfoque debería incorporar el área metropolitana, pero el pensamiento metropolitano aquí parece que en determinado momento no salió bien, y entonces ahora cualquiera que lo dice, pues parece que es un anatema, ¿no? Sí, desde luego que el área central de Asturias está inserta, conforma un área metropolitana polinuclear con 3 grandes cabeceras y luego muy pequeños núcleos donde no hay, digamos, el eje predominante es el Oviedo-Gijón, pero hay un montón de ejes en los que se producen múltiples desplazamientos, además no solo por motivos de estudio, trabajo o ir a casa, sino por muchísimos, por ocio, por cuidados, por entretenimiento, de todo tipo. Gestionar eso es muy difícil en cuanto a movilidad, pero se podría hacer mejor. Desde el punto de vista metropolitano, yo siempre creo que lo necesario era algo similar a lo que sucede en Barcelona, una entidad, más que entidad, un plan territorial, algo que regule los suelos y tome decisiones, más que un organismo. Eso es lo que siempre suelo ver. El rechazo siempre es a un nuevo organismo, ¿no? Porque es paguitas y chiringuitos y tal, bueno. Pero no se trata de eso, se trata de qué área metropolitana. De Bilbao, por ejemplo, el Gran Bilbao, no necesitas una estructura muy definida, ¿no? Necesitas un plan, claro. Necesitas un plan, efectivamente, y ahí es donde se aunan voluntades, y yo creo que es donde fallamos, porque ceder competencias es lo que yo creo que ha sido la piedra en el camino de construir algo metropolitano, como lo queramos llamar. Funcionan los consorcios de aguas, de transportes, pues esa misma manera de funcionar llevado al plano del urbanismo y de la ordenación del territorio yo creo que sería una buena experiencia para Asturias. He hablado antes de las heridas y si quieres vamos terminando, pero me parece muy importante hablar de a veces los olvidos, ¿no? La zona rural y el antiguo. Sí. ¿Cómo ves esa inserción del antiguo en el conjunto de la ciudad y de la zona rural como zona que no sea olvidada
y que no se la considere una zona agropecuaria únicamente, porque es ya casi tan de ciudad como cualquier otra, ¿no? Sí. Digamos, desde el punto de vista del transporte público, desde el punto de vista incluso de la industria, porque en nuestra zona rural hay ciudades o poblaciones industriales, ¿no? Sí, Trubia. Olloniego, Trubia, San Claudio, polígono industrial, en Coyoto hay actividad también. Bueno, desde luego que el área rural de Oviedo hay que tener en cuenta que también forma parte de ese eje este-oeste, porque por el norte tenemos limitado el Naranco y por el sur hay otro eje más claro, que es el que nos lleva a Olloniego y al Valle del Nalón. Entonces, estructurar eso desde el punto de vista territorial parece que podría ser asumible. Pero en cuanto a sus usos del suelo, esos núcleos yo creo que podrían incorporar algún crecimiento compacto nexo a lo que ya existe, y sobre todo la trama rural de pequeños pueblos se ha ido convirtiendo, como tú decías, se ha perdido la función del sector primario y se ha venido convirtiendo en una especie de urbanización. Y ahí hay un riesgo de crear una urbanización dispersa que consuma muchos recursos en los lugares preferentes, que aumente el precio del suelo y que dificulte la vida de las personas que llevan allí toda la vida. Eso es una cosa que me preocupa bastante, y yo abogo porque los núcleos rurales sean lo más pequeños posibles en esos lugares tan queridos como la ladera del Naranco que mira hacia el sur, soleada, o otros que están muy bien comunicados en la zona este del concejo o en el Valle de las Caldas. Porque si abrimos el margen a que los núcleos rurales cada vez sean más grandes, no va a ser en beneficio de la actividad primaria, sino de un habitante urbanita que busca un verde, pero de total desconexión con el núcleo rural, que además eso genera muchos desplazamientos y muchos esfuerzos para la administración pública en recogida de basuras, agua, etcétera. Y en cuanto al antiguo, parece que hemos pasado de la especialización del ocio nocturno en una parte, porque no todo el antiguo es igual, hacia otra especialización que es la de monitorizar o controlar la vivienda turística y que no se desborde de ese entorno. Parece que el ayuntamiento está muy contento con que exista vivienda turística mientras esté ahí, porque le permite... El criterio de que rehabilita sin tener que hacer esfuerzos de la iniciativa pública. Eso ¿no? Rehabilita la privada y ya está, ¿no? Pero eso tiene otra cara, que es la pérdida de habitantes, la pérdida de comercio y la pérdida de la esencia de la ciudad. Entonces, yo creo que no es una política de largo plazo, sino que compromete pues los espacios más significativos de lo que es Oviedo. Y ahí puede entrar en riesgo comercio de toda la vida, que entre en competencia con otros usos, franquicias, etcétera. Vecinos que vivan allí y que se vean o expulsados o animados a irse por ruidos o por el aumento de precios. Y bueno, pues existen mecanismos para el control de la vivienda de usos turísticos, planes especiales, por ejemplo, pero parece que no se quieren poner en marcha. Así es. Bueno, como elemento final, ¿cuáles son las decisiones que tú consideras, 3, 4 decisiones que consideras fundamentales a tomar en los próximos, digamos, años por parte del Ayuntamiento de Oviedo en el camino hacia la nueva movilidad y otro nuevo modelo de ciudad? Pues más amable, más accesible, ¿no? Sí, yo considero que es necesario activar políticas públicas de adquisición de suelo para promoción de vivienda asequible y control de viviendas de uso turístico, eso en el tema de vivienda, medidas de renaturalización, de hacer una ciudad mejor conectada con el medio rural, pero también con más espacios verdes dentro, conectados, no desde el punto de vista estético, sino que presten servicios ecosistémicos. Y por último, una ciudad que tenga una perspectiva educadora, social, participativa, que fomente, que sea transparente, que active a la gente para que tome parte en estos procesos de decisión y que se preocupe por los horarios de bibliotecas, los comedores sociales, en definitiva por la cultura y abrir la ciudad a todo el mundo. En ese sentido de la participación siempre se destaca, bueno, la contradicción entre los largos planes de ordenación y los procesos de participación. ¿A ti te parece esta compatibilidad entre la elaboración de los planes, que no sea esperar al nuevo plan que podamos tener a 10 años o 15 años vista, y al mismo tiempo que exista un proceso de participación vivo? Pues las ciudades que mejor trabajan desde el punto de vista urbanístico y que se creen las estrategias urbanas, que son las agendas urbanas y este tipo de instrumentos de financiación, hacen participación de manera continuada. Entonces, no solo para el plan, eso ya para empezar, pero es que un plan es la consecución de unos objetivos a largo plazo. ¿Quién define esos objetivos? Es crucial. Y si haces partícipe a la ciudadanía a través de diferentes mecanismos,
pues los resultados obtendrán más consenso y será una ciudad pues más seria en la toma de decisiones. No habrá esas suspicacias de a quién beneficia las decisiones que estamos tomando, sino que serán asumidas por una mayor parte de la población. Muy bien, una ciudad más amable y más compartida, ¿no? En definitiva. Sí, eso sería. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias Ícaro, a ti, Gaspar, por tu participación y por habernos ilustrado sobre una materia que seguramente tenemos que tratar más veces. Bueno, yo encantado de estar aquí y lo que queráis. Gracias.